Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir y por participar en este maravilloso webinar. Tenemos el gran placer y el gusto de contar hoy con excelentes profesionales en el área. Para nosotros, el grupo de ISOC Cybersecurity SIG, en nombre del presidente Oscar Ávila, Karina Virarda, segunda vicepresidenta, Julio Valderrama, secretario, Osvaldo Laracuen, tesorero, Karina Mendinelli, vocera, y quien les habla, Niurka Hernández González, vicepresidenta del capítulo de Cybersecurity. Le damos muchísimas gracias por aceptar esta cordial invitación en este webinar, cambio de paradigma en la gestión de incidentes de manejo cibernéticos. Contaremos con varios CER y CECIR de la región, bastante importantes, muchos de ellos queridos y grandes amigos de mucho tiempo. El CECIR CyberSec de Guatemala, CECIR de República Dominicana, CECIR de Proyecto Aurora Argentina, el CER de Uruguay y el CER y CECIR TIC Defense de México. Estaremos hablando un poco de lo que son los cambios de paradigma y cómo hemos tenido y qué enfocar el tratamiento de estos incidentes desde cada uno de los CER o CECIR en el marco de esta gran pandemia que nos está ocurriendo en estos momentos, como es el COVID-19. Y para ello vamos a hacer una dinámica en donde cada uno de estos ponentes van a darnos su experiencia desde cada uno de sus CER y cómo lo han estado manejando. Iniciaremos toda esta ronda con el CECIR de Guatemala, CyberSec y su director, Oscar Acevedo. CyberSec está creada desde el 2009, su fundador, socio director de seguridad de la información, riesgo tecnológico, es el primer CER acreditado en Centroamérica. Ofrece servicios de monitoreo en tiempo real y gestión de incidentes cibernéticos, asesorías en gobernanza, además IT Governance, desarrollando proyectos en COVID, ISO 27000, gestión de respuesta ante incidentes, ha desarrollado estrategias de seguridad y continuidad, para lo cual ha desarrollado planes en recuperación de desastres, en tecnologías de información y proyectos en continuidad de negocio. Oscar tiene más de 14 años de experiencia profesional en la ejecución de servicios de consultoría de seguridad de información y continuidad de negocio, además de una amplia experiencia en la administración de riesgos, planes de recuperación y desastres, implementación en sistemas de información y telecomunicaciones. Ha ocupado grandes cargos en lo que es la parte de gerencia de servicios, infraestructuras tecnológicas, soporte al área del sector financiero y servicios. Más preámbulos, bueno, Oscar, todo tuyo el espacio para que puedas compartirnos tus experiencias. Bueno, trataré de ser breve. Creo que el tema de la gestión de incidentes continuamente se necesita un intercambio. Eventos como este nos permiten a todos poder conocer personas nuevas y saber qué va a suceder. El tema de la ciberseguridad es el tema, como nosotros lo planteamos, es la automatización de actividades que tengamos que hacer para defender a una organización, a un grupo corporativo o a una nación. Entonces creo que ahí el tema de los CERTs y los CECIR toman un auge bastante importante. Es importante conocer que un CERT de por sí, si está solo, no puede atender este tipo de eventos. Tiene que tener eventos compartidos, debe compartir la información, debe relacionarse. Si no existe ese networking internacional, creo que esto no sucedería. Creo, como lo mencionó Niurka, Niurka es de las personas que tiene tal vez mayor trayectoria en este sentido. Venezuela, que fue el primer CERT a nivel Latinoamérica, los que entró a al mundo de FIRST, y gracias a ello creo que hemos conocido diferentes personas. Entonces, básicamente nosotros operamos desde Guatemala. Desde un inicio nuestro enfoque ha sido global, tratar de entender y relacionarnos con los diferentes entes de Latinoamérica. Nuestro enfoque es entender qué ataques están llegando a la región. Antes teníamos alrededor de 1 millón de eventos diarios. Cuando empezó todo el tema de la pandemia, empezamos a recibir alrededor de 8 millones de eventos. La diferencia es que esos eventos no estaban llegando a las instituciones que nosotros elaboramos, sino que estos eventos estaban llegando a las casas de las personas que estaban en su casa.
Entonces los mecanismos de protección son diferentes porque en una organización se tiene toda una infraestructura, se tiene un equipo y están las personas de monitoreo. Pero cuando están en casa, prácticamente las variables son completamente diferentes. Entonces, por ello es que es importante que las relaciones internacionales se mantengan. Ante todo, nosotros somos humanos, debemos de comprender los ataques que nos llegan de un país. Normalmente no vienen internamente de un mismo país. Estos ataques no son locales, son siempre internacionales. Lo importante es que para poder llegar a las fuentes de los hackers o del cibercrimen, necesitamos estar relacionados a nivel internacional. Entonces es por ello que la relación en Latinoamérica es sumamente importante. Creo que hay un esfuerzo muy grande de OEA de organizar el tema de gobiernos y eso está bien hecho porque son los que reciben el 80% de los ataques, pero a nivel privado creo que estos eventos nos permiten a nosotros conocernos y participar en los diferentes networking internacionales. Creo que todos participamos muchas veces en los mismos y por eso nos hemos conocido. Pero lo importante es qué es lo que ha pasado. Desde el punto de vista de Guatemala, nosotros recibíamos una cantidad de ataques directos, o sea, nos estaban atacando, pero desde que empezó el tema de la pandemia, hemos empezado a aparecer en los charts internacionales, en los cuales hemos tenido mucho ransomware, mucho malware, ha empezado a salir mucho denial of service desde nuestro país. ¿Por qué? Por los incrementos de ancho de banda que han existido para poder laborar desde casa. Entonces, ese tema ha incrementado un 800% la cantidad de los ataques. ¿Qué es lo que sucede? Creo que el incremento de la dependencia tecnológica, el uso del Internet y el trabajo en casa, esos son los valores adecuados que nos están afectando actualmente. El World Economic Forum determinó que el tema de los ciberataques era un tema importante para este año, pero también tenía determinado todo lo que eran las enfermedades infectocontagiosas. Entonces era más probable que surgieran ciberataques que el tema de la pandemia, pero actualmente sucedió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los ataques a la infraestructura crítica empiezan a verse más reales, el robo de información. Entonces tenemos que anticiparnos a todo eso. No nos dio tiempo a todos de prepararnos al 100% y creo que nunca estaremos preparados. Pero ese es el rol de los CERT y los CECIRT. Nosotros tenemos actualmente monitoreos de infraestructura, compartimos información, pero debemos estar siempre listos que va a haber un ataque mayor. Ese ataque mayor puede suceder en los siguientes 6 meses y nosotros debemos de estar anticipándonos. Entonces debemos de siempre conocer a otras personas para poder entender si en sus lugares está sucediendo lo mismo o no, o qué información podemos compartir para apoyarnos. El objetivo de un CERT siempre va a ser no cambiar la infraestructura, sino mejorarla. Creo que un equipo de respuesta a incidentes es aquel que puede permitir divulgar la información que está haciendo o trabajar en automatizar ciertos ambientes. Creo que muchas veces existe una infraestructura de protección y la definimos para un momento, pero los activos que tenemos van a cambiar y esos van a vulnerar nuestra infraestructura. Entonces, esa infraestructura nunca va a ser la misma. Los ataques van a cambiar día a día. Desde el 2015 sabemos quiénes son los que nos están generando los ataques. Los grupos de hackers tienen perfil social, están en Pastebin, están en Facebook, o sea, están ellos organizando y comúnmente existen algunos que están en la región. China Fans es uno de ellos, Alfabeto Virtual, Peruvian Hackers. Entonces, creo yo que los ataques que sucedan en un país van a suceder en uno, pero siempre van a estar sucediendo a lo largo de Latinoamérica. Y no existe un grupo en el cual estemos trabajando en conjunto. Entonces, eventos como este permiten que nosotros podamos crear los primeros lazos para poder realizarlo. A nivel de Guatemala, que es nuestra experiencia, y Centroamérica, nosotros recibimos ataques de 200,000 IPs continuamente. Estas varían. Eso equivale al 60% de las IPs mundiales. Pero si nosotros bloqueáramos o pudiéramos hacer por temas de reputación bloqueos a estas 200,000, nosotros nos quitaríamos un 60% de los eventos que estamos analizando y nos enfocaríamos en los 40 que realmente son los nuevos. Entonces hay que estar luchando continuamente con millones de ataques y el tema de la pandemia nos ha generado diferentes valores. En el tema de la pandemia, básicamente China desapareció del radar. No estábamos recibiendo ataques de China, estábamos recibiendo más ataques de Europa, era más visual otros puntos. Entonces esos indicadores nos permiten a nosotros saber quiénes son otros actores que nos están generando ataques. El tema de CERT y participar en FIRST nos lleva a conocer diferentes instancias, diferentes personas. Comúnmente esto no es un tema, obviamente, aunque todos tengamos un fin comercial, lo importante es que tengamos un relacionamiento internacional,
porque necesitamos llegar por referencias a otros. O sea, entonces, por ejemplo, si queremos contactar a alguien de Chile, queremos contactar a alguien de República Dominicana, tenemos referencias de primer lugar para poder llegar a ellos. Es un tema en el cual primero hay que conocerse, luego compartimos información y luego nos apoyamos. Tal vez un poco, esto es un poco la visual, cómo nosotros vemos los millones de ataques que nos están llegando. Estas listas las tenemos que actualizar cada 10 minutos. Entonces, básicamente, si es un cliente o si es un país, básicamente entiende la información, se le reporta. Si no, es una estadística más. Creo que el enfoque nuestro siempre ha sido a nivel de ser, es de prevenir. Creo que muchos ya tienen productos, lo tienen, pero el tema nuestro actualmente es responder a esos incidentes. Esos incidentes van a ser cada día mayores porque se está incrementando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para lograrlo? Tenemos sensores y tenemos temas de machine learning en los cuales automatizamos todo para poder entender qué está sucediendo. Consideremos que el futuro es automatizado, la reputación debe ser importante. A lo largo de América Latina deberíamos de saber cuáles son los factores de ataque, los vectores que están sucediendo, tener una base de datos de reputación, de mala reputación centralizada regional como América Latina para defendernos, no solo estarnos defendiendo uno a uno. Creo que la fuerza y el apoyo que necesitamos en estos momentos de estas pandemias es apoyarnos. Creo que el trabajo nuestro es regional, tenemos mucha información que podemos aportar y debemos apoyarnos. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Hemos visto alrededor de 18 ataques y 45 que hemos estado deteniendo por semana en clientes que ya tenemos. En otros nos han llegado alrededor de 25 reportes a nivel quincenales de incidentes. Estos incidentes comúnmente llegan cuando ya sucedió. Entonces, cuando ya sucedió, básicamente ya no podemos hacer nada. Sencillamente es una estadística más y hay que apoyarle para que no le suceda. Esta es un poco las estadísticas que vimos en tema de pandemia. China bajó hasta el 5.º lugar, donde no estaban generando ataques y empezaron a surgir otros países que los estaban realizando. Esto es un poco a nivel Latinoamérica. Creo que Latinoamérica, en nuestra posición como Guatemala, no tenemos una ley. Debido a esa ley, a nivel internacional, no podemos tener un ranking mayor en ciberseguridad. Creo que cada uno de los países que ustedes representan tienen un nivel mayor. Pero lo importante es que tengamos no solo el tema de la detección de los ataques, sino que las nuevas arquitecturas que van a empezar a salir. Por ejemplo, temas que puedan divulgarse. Todos los temas de pornografía infantil, todos los temas de phishing, el tema legal, son áreas que deberían desarrollarse a futuro. Creo que lo técnico lo tenemos, pero debemos generar ese contenido para que otras personas nos apoyen a nivel internacional y lo podamos hacer, porque este no es un tema de un solo país. Creo que los hackers siempre van a existir. Nuestro modelo, creo yo, el modelo que nosotros hemos definido y consideramos que podría ser es que todos van a tener que tener monitoreo. Todos deben de conocer cómo responder a un incidente, no importa el tamaño de la organización, siempre van a tener un incidente, manejar la crisis e incluir los temas de ciberseguro, que son organismos internacionales europeos que ya lo están dando, y probarlo continuamente, y incluir el tema forense y el tema legal. Y creo que con eso es todo lo que tenía expuesto. Considero que es un buen punto para que nosotros compartamos y nos apoyemos como Latinoamérica. Creo que la iniciativa privada necesita mucho eso y debemos defendernos como en conjunto, como América. Y gracias, eso es todo lo que tenía preparado para ustedes. Sí, sí, muchísimas gracias, Oscar. Mucho valor agregado allí. Sobre todo el tema de hay que rescatar el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo y el relacionamiento que podemos estar trabajando todos juntos para una base de datos regional en materia de apoyo y la bandera que eso debe llevarse. Muy interesante la ponencia por parte de ustedes. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a darle el paso a Carlos Leonardo. Carlos Leonardo es del CECIR, República Dominicana. En los últimos años, él ha liderado y gestionado proyectos de implementación en plataformas y soluciones robustas, como la creación del Centro de Monitoreo, de Mando y Control de Operaciones de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en República Dominicana, así como también la creación diseño e implementación de soluciones tecnológicas en el Centro Nacional Antiterrorista como sede en el Ministerio de Defensa, orientadas al monitoreo, detección y combate del ciberterrorismo y la creación de procedimientos de
ostenta un amplio conocimiento en la parte legislativa, normativa relativa al cibercrimen y la ciberseguridad, por su participación en comisiones técnicas, tanto en la creación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, como proyecto de modificación, como la actualización de la actual Ley 5307 contra crímenes y delitos de alta tecnología y la Ley de Protección de Datos Personales. Participó en la creación del Centro de Respuesta ante Incidentes del Ministerio de Defensa, orientado a prevenir y accionar los incidentes informáticos dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas. Cuenta con una trayectoria como analista forense e investigador de cibercrimen en el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, donde funge como encargado del punto de contacto de las redes de intercambio de información del cibercrimen. Actualmente, Carlos Leonardo es director de respuesta a incidentes de ciberseguridad del Centro Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de la Presidencia, aquí en República Dominicana. Muchísimas gracias, Carlos, por aceptar la participación, y todo tuyo el escenario. Tienes el micrófono en silencio. Aquí ya, listo, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí. Perfecto. Muy buenos días a todos, sumamente agradecido por la invitación, Niurka, Julio, los demás. Muy cómodo de compartir escenario con grandes amigos y colegas que hemos compartido ya en otros escenarios. Un placer para todos, para mí estar aquí con todos. Bueno, la verdad que nosotros aquí en República Dominicana tenemos un escenario un tanto parecido a lo que acaba de explicar nuestro amigo Oscar, y yo creo que todo el mundo está pasando por la misma situación. Y básicamente esto en los ciberataques, amenazas hoy han evolucionado y han impactado, diría yo, que en igual medida como ha impactado el COVID-19 a nivel mundial. Aquí en República Dominicana hemos visto, de acuerdo a nuestros indicadores, un aumento significativo, por ejemplo, en los indicadores de Botnet en comparación con el año anterior. En el primer trimestre del 2019 veíamos una relación muy directa entre los eventos de Botnet y los ataques de fuerza bruta. Veíamos que se mantenían una proporcionalidad en cuanto a las métricas. Sin embargo, ahora, en el trimestre de este 2020, junto con el impacto del COVID-19, hemos visto cómo han disminuido los ataques de fuerza bruta. Sin embargo, estas amenazas han pasado a otros tipos de técnicas, como el phishing, el envío de correos masivos, spam. Hemos visto un aumento significativo en las máquinas, en esos hosts que se utilizan para amplificar ataques de denegación de servicio, como bien mencionó también Oscar en su exposición. Y como todos hemos estado forzados a realizar el teletrabajo, también hemos visto cómo hemos tenido un aumento significativo de esos hosts de cara a Internet que están habilitados a RDP. Al igual, de ese 26% que hemos visto en aumento de esos servicios de RDP, un 32% aproximadamente son vulnerables a BlueKit. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros ante esta situación? Yo diría, a mí me gusta mucho la gráfica. El crédito a James Pichardo, quien es el director del Centro Nacional de Ciberseguridad, porque así es que nosotros nos vemos día a día, y más lo que trabajamos en la parte de gestión de incidentes. Cada día van cambiando las amenazas, cada día van cambiando las técnicas, las conductas, y vamos cambiando sobre la marcha sobre cómo debemos actuar ante ellas.
Entonces, anteriormente los CECIRs tenían una visión o una manera de operar más reactiva vamos a responder ante un incidente, vamos a esperar que ocurra. Hoy en día ya vamos enfocándolo a análisis preventivos, a acciones preventivas y proactivas, a realizar el hunting. Por ejemplo, cuando inició la pandemia, que vimos cómo aumentaron significativamente los enlaces de phishing relativos a coronavirus, de información sobre esto, lo primero que hicimos, bueno, vamos a buscar cuáles de esos dominios afectan los dominios de República Dominicana. Y así realizamos una labor más preventiva que reactiva antes de que ocurra el evento, al igual que el análisis de riesgo, los niveles de ciberexposición. O sea, enfocamos gran parte del trabajo hoy en día en conocer primero qué está pasando en nuestro ciberespacio, en diagnosticar cuál es el comportamiento de estas amenazas para luego implementar las medidas. En cuanto a los procesos, hoy vamos encaminados al data driving, a tener la data centralizada desde todas las fuentes que podamos obtener información. Esto nos ayuda a tener una mejor analítica y predictiva sobre a dónde se van encaminando esas amenazas, además de poder cruzar información que está ocurriendo de eventos que ocurren en diferentes sectores productivos de nuestro país. La gestión de vulnerabilidades ya no es como antes, únicamente analizar y determinar tenemos tal y cual factor de riesgo, tal y cual vulnerabilidad con tal o cual nivel de criticidad, sino que hoy en día agregamos el plus de la inteligencia de amenazas, que cuáles instituciones, cuáles organizaciones pueden contener también esa vulnerabilidad que en determinado momento identifiqué en un punto. ¿Cuáles otros miembros de mi comunidad tendida pueden ser afectados por esa vulnerabilidad? ¿Cuáles pueden ser impactados por ella? Entonces, esas detecciones tempranas que aporta la inteligencia de amenaza es, vamos a decir, el mejor plus que podemos tener en estos nuevos tiempos. Con relación a la concienciación, anteriormente, bueno, los CECIR generan boletines tanto a la comunidad atendida como a la sociedad civil en general en cuanto al uso de la tecnología, cómo prevenirse, cuáles son las diferentes amenazas que tienen una relación directa con el cibercrimen. Sin embargo, hoy en día debemos enfocarnos también en construir capacidades, no solamente en ese público usuario común, sino también en la parte técnica, en fortalecer esos equipos de seguridad de la información, esos equipos de respuesta a incidentes a lo interno de la organización, a fin de tener, poder descargar tal vez toda esa operatividad desde un CECIR nacional, como es el caso nuestro, y tener dispersado en las diferentes instituciones, pequeñas comunidades con suficiente capacidad para poder colaborar con el trabajo de gestión de incidentes e inteligencia de amenazas. Las islas, silos, ya entiendo que ya eso es cosa del pasado. Ya hoy en día, y creo que se ha reforzado a raíz de la pandemia del COVID, el compartimiento de información, el compartir esa inteligencia de amenazas vamos a decir que es la prioridad. De hecho, un ejemplo muy puntual es que cuando inició la pandemia, se creó a nivel de los diferentes equipos de respuesta a incidentes, diferentes vendors del sector privado también, un gran grupo en Slack, por ejemplo, de compartir información e inteligencia de amenazas, que se llama Liga contra el Cibercrimen. Entonces, yo pienso que esas son cosas que no la veíamos anteriormente. Anteriormente los CECIR tomaban información, analizaban información,
una que otra se compartía a través de plataformas de intercambio. Sin embargo, hoy en día pienso que es la prioridad de cada uno. ¿Qué estamos haciendo nosotros acá en República Dominicana ante todos estos desafíos y estos nuevos cambios? Bueno, creando una gran estructura de integración de información compuesta por esas soluciones que realizan esos análisis de vulnerabilidades, esas detecciones tempranas, y centralizando todo esto para compartir con los diferentes sectores y la comunidad atendida. Por ejemplo, un repositorio de vulnerabilidades que sirva como apoyo al ciclo de desarrollo a lo interno de cada organización, que ya la organización incluye esas vulnerabilidades, esos eventos que ya nosotros hemos podido detectar, puedan tener ese match y puedan tener ese plus para fortalecer ese ciclo de desarrollo. A nivel de índice, igual, que sirve mucho para la inteligencia de amenazas, poder correlacionar todos estos eventos, toda esta gran cantidad de información. Y en fin, principalmente enfocándonos en el escaneo periódico, ya no a request o a demanda de un momento determinado, sino creando una cultura de escaneo periódico para fortalecer e identificar esas amenazas, esas vulnerabilidades que pueden estar en el ecosistema atendido. Enfocándonos principalmente en las instituciones críticas o gubernamentales, que son, lógicamente, como CECIN Nacional, la comunidad atendida. Entonces, vemos muy importante y hemos, de hecho, desarrollado una gran campaña de concientización y de alertas y de generación de boletines a la comunidad atendida, tomando en consideración lo que vimos en el slide inicial, de este aumento de los ataques de botnet, de estas infecciones. El teletrabajo ha obligado a muchas empresas, muchas organizaciones a tener que improvisar. Nadie estaba preparado para esto, y yo creo que esa es una de las primeras lecciones aprendidas de esta situación, y es de ir modificando e ir revisando cada día que muchas organizaciones, sí, bien es cierto que lo tienen, pero probablemente de hace 5 años atrás, de hace 1 año atrás, en papel, y no se ha hecho una revisión previniendo cosas como esto. Entonces, parte de esa prevención, enfocándonos principalmente en los síntomas de la falta de revisión de controles, que ha provocado un aumento precisamente de un 593% en el espacio de ciber dominicano, de correos de spam y de phishing. Esto nosotros lo estamos contrarrestando con intensas campañas de concientización, de publicando esos indicadores de compromiso, esos dominios maliciosos, esas direcciones IP, esos servidores, trabajando fuertemente con los diferentes proveedores de servicios para poder realizar el bloqueo. Yo pienso también que uno de los mayores desafíos, y puedo decir que aquí en República Dominicana hemos tenido la dicha de que hemos tenido una muy buena integración con el sector, en el sector público-privado. A través de los ISP hemos ya realizado acciones de bloqueo de estos indicadores de compromiso. Inmediatamente el CECIN Nacional los va identificando. Es decir que nuestra idea es, como dice James, ocasionalmente desaparecer a República Dominicana del mapa de ciberamenaza, que podamos tener ese gran escudo protegiendo todo lo que entra malicioso y todo lo que salga que puede ser como fuga de información. Otro de los síntomas que es que esto no ha llevado a el aumento de la tecnología de colaboración, ha provocado, como dije en el anterior, un
de los servicios de trabajo remoto, y el CECIR Nacional ha enfocado esfuerzos en publicar guías de teletrabajo, de mejores prácticas, de qué hacer, de utilizar únicamente dispositivos provistos por la empresa y tomar toda la medida del lugar, entre boletines, guías y alertas que realizamos a través de los diferentes medios de comunicación. El usuario final, sabemos que muchos de ellos no tienen esos skills, no solo del uso de la tecnología, sino de la cultura de prevención, y generalmente son distraídos. Vemos como a nivel internacional, a nivel mundial, hay más de 300.000 websites falsos creados. Nosotros hemos sido víctimas de eso. Todos los países están adoptando medidas tal vez para apoyo económico a la sociedad en este tiempo de pandemia, y lo que hemos promovido desde el Centro Nacional de Ciberseguridad es una actitud de cero confianza, de que el usuario siempre revise, que vaya a la fuente oficial. Eso está incluido en nuestros boletines y en nuestras alertas. Al final del día, yo pienso que de las principales lecciones aprendidas es crear una cultura de ciberresiliencia, de crear una cultura de estar listos para estos cambios bruscos en el cual la tecnología juega un papel fundamental, y lógicamente crear un nuevo enfoque hacia la protección de activos críticos y la creación de capacidades. Al día de hoy, muchas organizaciones no conocían o no entendían qué eran sus sistemas hasta que tuvieron que implementar el trabajo remoto colaborativo. Sin más. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Ajá. Bueno, eso es todo desde República Dominicana, lo que queríamos mostrarles. Hoy, si bien es cierto que hemos tenido un gran apoyo de la comunidad internacional en la implementación de toda esta estructura y todos estos procesos, sí vamos encaminados a seguir creando ese ambiente de colaboración. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por la participación y traer a la palestra este tema tan importante del teletrabajo. El teletrabajo que, como si bien dices, es cierto que tuvimos la obligación de hacer el trabajo desde casa, pero también hay muchas alertas que tuvieron que tomarse en consideración, como trabajo seguro desde tu hogar. Las organizaciones, en muchos de los casos, las tecnologías para la implementación y llevar a cabo todos estos procesos y todas estas actividades desde casa no estaban preparados. Y a la final, es el trabajo de cada uno de nosotros que estamos en el mundo de la ciberseguridad, de enseñarles a cómo pueden garantizar que la ciberseguridad de cada uno de los teletrabajos que se están realizando en tiempos de coronavirus puede darse. Entonces, estos temas de concientización que cada uno de ustedes desde sus seres están dando son súper maravillosos. Bueno, entonces ahora le toca el espacio a compartir con nosotros a Julio Valderrama, él es del CECIR-SIC, Proyecto Aurora. El SIC incorpora lo que es el SOC y el CECIR Argentina, Laboratorio de Análisis de Malware, Laboratorio de Forense Digital, Observatorio Tecnológico. Julio es cofundador de este proyecto de Aurora, es una organización sin fines de lucro que colabora activamente en temáticas de seguridad cibernética, gobernanza digital, datos abiertos, protección de datos. Además cuentan con un centro de ciberinteligencia, que es el SIC. Se encuentra integrado por, como lo había comentado, el SOC y el CECIR, Laboratorios de Análisis de Malware, y actualmente están en los procesos de certificación ISO 27001. Se desempeña como auditor interno adjunto
en la Administración Pública Nacional, es miembro del cuerpo directivo del ISOC Cybersecurity SIC, presidente de la Comisión de Seguridad de Información y Asociación Latinoamericana de Privacidad y vicepresidente del Cloud Security Alliance de capítulo Argentina. Es instructor certificado, acreditado y autorizado por diversas organizaciones internacionales y posee múltiples certificaciones internacionales con acreditación internacional bajo los estándares ISO 17024. Bueno, Julio, en estos momentos que estamos viviendo lo que es la parte de este encierro, en algunos casos voluntario, y del teletrabajo, hemos visto lo que son muchas variables y variantes en lo que puede hacer códigos de tipo de malware a raíz del COVID-19. Y solo ha variado un tema, cómo se fabrica la confianza entre el usuario usando este tema de COVID-19 como phishing. La semana pasada nosotros tuvimos antepasada y pasada tuvimos unos webinars bien interesantes, uno de ellos con la Interpol, y nos estaban hablando de estos casos en específicos, de cómo ha sido la gran cantidad de phishing que se han logrado dar, y sobre todo al tema salud. Específicamente por esa área, porque bueno, si bien es cierto, muchos estamos en desconocimiento de que no sabemos en qué estamos, cómo nos enfrentamos y cómo manejarlo, y pues bueno, viene esta nueva alerta de que muchas personas no trabajan en el mundo virtual y empiezan los problemas porque no sabes cómo utilizarlo correctamente. Entonces, Julio, ¿qué opinión tienes tú al respecto de esto? Bien, o sea, ese es un tema interesante. Como bien tú decías, que todo este nuevo contexto nos hace cambiar la forma de trabajo. Nosotros que estamos en temas de tecnología, ya estamos acostumbrados al día a día y a prestar este tipo de atención, y más cuando estamos en temáticas relacionadas en temas de seguridad cibernética, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió acá? Existió una gran cantidad de usuarios y equipos desprotegidos. Como bien tú decías, no estaban preparados. Cada uno tenía su equipo personal, y al hacer un cambio bastante representativo, ocurría que empezaron a usar los equipos hogareños para empezar a hacer sus tareas laborales, porque las empresas por ahí no tenían esa prevención de tener, bueno, una gran cantidad de dispositivos móviles asegurados con diferentes tipos de controles de seguridad. Entonces empezaron a trabajar o a empezar a conectarse cada vez más. Con el tema de las variantes o la cantidad de incremento, o sea, los incidentes siguen siendo los mismos, o sea, no hay un cambio. Siguen siendo los mismos, las mismas categorías, en ese sentido son los mismos, simplemente ocurre que se han encontrado usuarios desprotegidos, se han encontrado sistemas desprotegidos, y también muchas organizaciones dijeron, bueno, tenemos que ir rápidamente a la nube. ¿Y cómo? No sabían cómo. Algunos simplemente dijeron, bueno, vamos a conectar nuestros sistemas directamente conectados hacia Internet, y a partir de ahí vamos a conectarse las personas de la empresa o de la organización hacia esos sistemas. Claro, al no disponer de sistemas de seguridad o de mecanismos de seguridad, empiezan a ocurrir este tipo de eventos que son bastante negativos, y como tú bien decías recién, con relación a la parte de incremento, en la parte de salud, sí. Esto aplica no solamente a la salud, pero la salud es la que más está uno alerta o que le pase algo a una organización, pero le ocurre a organizaciones, por ejemplo, pueden ser de gubernamentales, organizaciones pequeñas también de otras áreas, o sea, les ocurre realmente a todos. O sea, acá realmente está ocurriendo de que también los usuarios están estando más atentos, porque están más conectados diariamente. Antes iban a una organización, estaban conectados a la empresa, entonces no tenían esa problemática. Ahora están en su casa, y a partir de ahí, que están conectados de forma permanente, entonces empiezan a detectar y a identificar otro tipo de acciones, ¿no? ¿Cómo puede ser? Como ejemplo, en el caso de phishing. Sí, el phishing siempre existió. Ahora está un poco más dirigido. Hay campañas de otras formas, pero en realidad sigue siendo lo mismo. Y el usuario, al estar más atento al día a día, empieza a identificar más y también a reportar. Algo que comentaba también Oscar al principio, que ahora detectaron que China está en el quinto lugar. En realidad, nosotros empezamos a ver un poco más los eventos. O sea, las organizaciones empezaron a ver más eventos y empezaron a detectar más estos tipos de incidentes. Entonces, esas estadísticas van cambiando. Cuando se empieza a comunicar y a informar, desde luego las estadísticas van cambiando. Con el tema de phishing es algo muy particular. Todos los colegas que conversábamos y a nivel
esto es a nivel internacional, pero a nivel regional, vemos que el gran incremento está en la banca. En la banca es una de las cuestiones más que ha crecido bastante. Esto viene de la mano no solamente con el incremento del phishing, sino también con el incremento de lo que comentaba recién Carlos, que es el tema de incremento de los perfiles falsos, o sea, sitios de falsos fraudulentos, o perfiles falsos en las redes sociales. Por ejemplo, se cree, dice, yo soy el banco tal. Bueno, y empiezan las conversaciones, siempre empiezan conversaciones y dice, yo tuve un problema, y hacen como si fuera que están, como es que es el asesor personalizado para ayudar en este tema de contexto y en el tema de que estamos viviendo. Y empezamos a identificar muchas de estas cuestiones. Por ejemplo, yo soy banco X. Bueno, soy el asesor, y entonces empiezan a haber una interacción, y las personas que no estaban acostumbradas a trabajar de esta forma, entonces le empiezan a brindar datos. Entonces, este supuesto asesor se conecta directamente y dice, bueno, lo voy a ayudar, páseme esos datos, y empieza a solicitar cierta información para poder ayudarlo. No solamente pasa con el tema de banca, también aparece con los lugares de compra, con la mayoría de los lugares de compra, que son muy conocidos, y empiezan a interactuar o le envían un correo automáticamente que diciendo si tiene algún inconveniente que se puede contactar en este momento por ejemplo, con un canal exclusivo. Claro, el usuario cuando se asusta dice, me van a bloquear la cuenta, me van a bloquear la tarjeta de crédito, me van a bloquear cualquier medio de pago, automáticamente se contacta con este supuesto centro de atención, que son las redes, y se conecta por ahí a una red social o a una página, empiezan a interactuar con estas plataformas de chat y empiezan a solicitarles datos. Entonces le dicen, bueno, hagan los pasos, hagan los siguientes pasos. Le pasan un sitio, por ejemplo, fraudulento, donde es increíble que va preguntando ciertos parámetros, diciendo, bueno, ingrese su nombre de usuario, ingresa esto, bueno, para verificar, empieza a pedirle datos de tarjeta de crédito, y después dice, felicitaciones, usted ha desbloqueado la cuenta. Y para validar, y para que esto no vuelva a ocurrir, necesitamos, por ejemplo, ciertos datos. Por ejemplo, sáquele la foto del frente y del perfil del documento, ingrese y saque una foto de usted. O sea, le está dando toda la información, lo que es la información del usuario. Estas cuestiones han aparecido muchísimo. Nosotros nos han llegado muchos de estos casos, realmente, donde nos preguntan y entonces empiezan a decir, bueno, pero ¿por qué ocurren? También la otra ocurrencia con el tema de los phishing es con el tema de servicios supuestos que brinda el gobierno nacional con esta pandemia que estamos pasando, de ciertos beneficios. Entonces empiezan a distribuirse. Sí, este ministerio, vuestro organismo público está brindando. Y empiezan a distribuirlos, y hay una gran cantidad de activistas, o sea, delincuentes, que hacen este tipo de acciones para llegar a una gran cantidad, y gente de defensa empieza a brindar información. Dice, bueno, para acceder a este plan necesito dar básicamente cierta información. Desde luego, para acceder a ciertos lugares y empezar a recolectar esta información. El usuario, al no saber, entonces ocurre, claro, empieza a hacer esto y después empiezan a llegar casos y dice, me ha pasado esto, me han sacado la cuenta, me han hackeado o me han ingresado a mi sitio, no tengo más información. ¿Qué empiezo a hacer? A veces no saben dónde contactarse. Bueno, nosotros dentro de nuestra organización, como somos una sociedad civil, estamos con una apertura y bueno, tratamos de colaborar y después lo tratamos de asesorar para que vayan directamente a las instituciones que corresponden, y no están llegando a estos casos. Es que incluso, Julio, allí también te consigues con el tema de que por este caso, la pandemia que estamos viviendo, te sacan algunas opciones y te dicen, bueno, está la cura específica acá, entra aquí y dame todos tus datos para yo enviarte la información de lo que tú realmente estás necesitando. Entonces allí con cualquier cantidad de cosas te puedes estar chequeando. Entonces una de las cosas que también te puedes ver es esta fuente de estos tipos de ataques que puedan estarse dando. ¿Lo manejan ustedes con tema de utilizar lo que es la parte de geopolíticas, de utilizar algún tipo de geolocalización, de dónde pueden estar viniendo para detectar algún tipo de acciones o en específico para poderlas implementar? ¿Cómo están manejando ustedes eso? Bien. En este caso, generalmente, cuando se tratan de casos específicos, por ejemplo, de phishing contra organizaciones específicas, directamente se lo trasladamos a las organizaciones más allá de hacer la investigación nosotros. Esto pasa como bien, sigue el mismo mecanismo de siempre, o sea, a veces uno termina o sea, no puede llegar hasta dónde, o sea, hoy por hoy, ¿dónde estamos identificados mucho? Muchos pedidos por ejemplo, de lo que es de Brasil, muchas cuestiones que vienen de Estados Unidos, muchas cuestiones que vienen, por ejemplo, de Europa, y también regionales, o sea, a nivel regional hay varios países que vienen, por ejemplo, se identifican, por ejemplo, tenemos Ecuador, bastante de Perú, por ejemplo, están apareciendo cada vez más casos de esta característica, o de México. Pero sí, esa es la ubicación. Después, que realmente vengan de ese lugar, no sabemos. O sea, siempre podemos identificar una parte y hay una parte que no podemos identificar. Es la clásica y es un poco la limitante que tenemos por ahí en la parte de investigaciones. Y eso también es interesante porque también es donde necesitamos trabajar todos los centros de gestión. Necesitamos trabajar en equipo y trabajar en comunidad, ¿no?
pero sí, están viniendo cada vez más casos de eso, ¿no? Ahí quería comentar también algo que había hecho un comentario Carlos con relación al tema de que dentro de sus estadísticas que han incrementado, por ejemplo, el tema de amplificación, el tema de trabajo remoto. Bueno, sí, nos han aparecido cada vez más variantes de ransomware, o sea, ya más dirigido a organizaciones, directamente, ¿por qué? Porque estas organizaciones, como comentaba al principio, han tenido que migrar a la nube o han querido hacer su propia nube para que ingresen ahí, no han protegido adecuadamente. Entonces, por ahí la forma más fácil que dijeron, bueno, vamos a colocar mi equipo en una DMZ y le pongo un RDP. Y creían que con eso ya estaba listo. En realidad, ahí fue el gran problema y cada vez cada vez se incrementaron los casos y los casos que nos llegaron a consulta, porque hay muchos casos, desde luego, que no nos llegan a consulta. Y después está el tema, que los queremos invitar a también que hagan la denuncia correspondiente, y las organizaciones en ese sentido son un poquito más reacias a hacer las denuncias. Nosotros siempre tratamos de que acompañen, pero como son entidades privadas, no podemos forzarlas a que hagan esa denuncia. O sea, nosotros solamente damos recomendaciones, o damos, algunas indicaciones de buenas prácticas que tenemos para la relación de esto, ¿no? También, sí, te escucho. Sí, eso es el tema del día a día, como tú dices, o sea, es un tema de que no hacen las denuncias y por lo tanto no podemos llevar estadísticas a nivel internacional de que realmente cuáles son los tipos de ataques y los más frecuentes porque hay un tema reputacional. Entonces el tema reputacional yo no puedo salir y decir, pues bueno, mira, ¿sabes qué? Fue atacado y eso puede crear pánico en todo lo que es la comunidad de algunas de las cosas que tú puedas tener, ¿no? Entonces eso también es unas debilidades también para nosotros llevar los temas de las estadísticas y los tipos de análisis que puedan estarse dando. Sí, totalmente cierto eso. Por eso, con este tema, realmente, nosotros acá lo que trabajamos, que decimos siempre, bueno, es traten de empezar a exponer esta información o que las organizaciones que trabajan que llegan a este tipo traten de agarrar y hacer las denuncias correspondientes o por lo menos acercar ciertas estadísticas. No hay estadísticas, o sea, en realidad hay estadísticas de lo que se denuncian, hay estadísticas de lo que pueden llegar, nosotros desde luego tenemos estadísticas, cada centro de respuesta tiene sus propias estadísticas, cada organización tiene sus estadísticas, son información sensible, es información que no la podemos brindar al público, pero después la información pública, sí, a medida creo que se van a ir cambiando. Hay algo interesante que comentaban recién también, es el tema de que se empiecen a hacer este tema de la difusión o la parte de concientización. Los usuarios, a partir de esto, porque ya llegamos, este modelo llegó para quedarse. Antes, cuando hablábamos del tema, vamos a trabajar remotamente, lo veían a uno como, realmente, no, ¿cómo vamos a trabajar remota? No, tenemos que trabajar en equipo preparado. Pero sí, o con los planes, como recién comentaba bien, comentaban sobre el tema de los planes de continuidad. Sí, nosotros también ahora nos llegan un montón de cuestiones de planes de continuidad, pero el tema es el siguiente, antes no estaban preparados, ahora sí tenemos que empezar a preparar cómo hacemos la contingencia tecnológica o la continuidad operacional. Entonces ahí está cambiando un poco para ese lado. Y ahí es donde es algo interesante, que toda la comunidad nos estamos, que siempre estuvimos así separados, nos estamos juntando para brindar mucha concientización, mucha colaboración, como en este tipo de seminario, con el tipo de actividades que nosotros hacemos también en Gaisho, ¿no? O sea, cada vez más. De hecho, también llevando al punto de concientización, nosotros desde ahora, desde el Proyecto Aurora, estamos haciendo un evento que es el 11, en relación sobre el tema del cibercrimen para mostrar otra mirada, no solamente del perfil de la ciberseguridad, que es el día a día, sino también qué es la parte del perfil del cibercrimen, o sea, qué está ocurriendo, qué pasa con este tema, cómo hace las denuncias, cómo cambia también la metodología, cómo se hace el tema de la recolección de evidencia forense. Es importante. Y volviendo a trabajar en el trabajo de trabajar en equipo, también es cómo nosotros, como colegas y como centros de respuesta, tanto no solamente regional a nivel global, es el intercambio de los indicadores de compromiso, ¿no? Es eso que nosotros, desde luego, hemos incluso hablado con varios de ustedes, para empezar a intercambiar directamente ya para ser parte de la red. Nosotros tenemos un NIS interconectado ya con varias organizaciones, para invitarlos a intercambiar o que se contacten directamente para ser parte de esto, ¿no? Y también viene de la mano también del tema de los entrenamientos en conjunto. Nosotros como equipo de respuesta tenemos que trabajar en conjunto, hacer entrenamientos, hacer ejercicios. O sea, es tratar siempre de fortalecer y tratar de aprender, de ir cambiando. O sea, la verdad que en este caso los delincuentes son muy ávidos y nosotros también tenemos que ser ávidos y empezar a seguir manejando y siempre de los equipos nuestros de SOC tratamos de buscar causas totalmente que no están dentro de un ciclo común o algo que eso es algo que pasa siempre, no, simplemente es algo nuevo, a pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces es importante trabajar en ese sentido, ¿no? Y el tema de la concientización.
Claro, y ahí rescatamos, como bien decía Julio, lo que comentó en un principio Oscar, de trabajo en conjunto y apoyo Sí, para poder enfrentar todo esto que estamos viviendo en este momento que pues bueno, que llegó, como dices tú, en un momento que llegó para quedarse y que pues bueno, volver exacto. atrás es un tema que para muchas empresas y para muchas instituciones es algo como ilógico. Entonces empieza lo que es la innovación tecnológica y con esa innovación tecnológica los niveles de ciberseguridad que tienen que implementarse para evitar daños colaterales. Claro, un tema por ahí, y como algo que ahora también está ocurriendo, o sea, creo que eso ocurre a nivel regional, dentro de las fuerzas o los equipos que trabajan en el tema de las fuerzas de seguridad de la parte de cibercrimen, han incrementado una gran cantidad de denuncias. O sea, ahora se animan a denunciar. ¿Por qué? Porque la gente está, hay muchas personas que tienen más tiempo o empiezan a observar, o al estar más la familia junta, o sea, más unida, porque están dentro del mismo lugar, por ahí los hijos o los mismos del entorno empiezan a comentar esta problemática y después dicen, bueno, ¿cómo denuncio? ¿Cómo radico la denuncia? Y los equipos de la fuerza de la ley, desde luego, están cada vez con más trabajo, ¿no? También cuando nos llegan consultas, también hacemos el traslado correspondiente colaborando con las organizaciones. Pero sí, Sí, cada vez exacto. más creciendo. Debemos Bueno, estar más preparados. muchísimas gracias, Julio, que incluso esa era una de las conclusiones que tuvimos en los paneles anteriores, que hablaba de la Interpol, decía que el aumento es exorbitante, más del 300% de denuncias y de ciberdelitos que se están consiguiendo. Entonces, bueno, ahora damos paso con Ignacio Lagomarcino, desde el CER de Uruguay, es el líder del Centro Nacional de Respuesta de Incidentes de Seguridad de Uruguay, CERTUI, gerente de seguridad de RUTCA, Uruguay, docente universitario, consultor internacional especialista en ciberseguridad con más de 15 años de experiencia, participa activamente en la definición de planes estratégicos de ciberseguridad y en la creación de CECIR sectoriales, es coautor de la guía Buenas Prácticas para establecer un CECIR nacional de la OEA, líder de múltiples proyectos nacionales de ciberseguridad y es responsable por la coordinación nacional e internacional de incidentes y para el desarrollo de los servicios de ciberseguridad de CERTUI. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Ignacio. Todo tuyo el espacio para que nos compartas las experiencias. Estás en silencio. Bueno, mientras Ignacio soluciona un poquito allí la actividad, estamos viendo cómo desde los diferentes puntos de vista de los ser que hemos estado compartiendo ahora, rescatamos el mismo ser y el mismo sentir, trabajar todos en equipo, trabajar en conjunto para tratar de minimizar los ataques que puedan estarse dando y la mayor protección a las infraestructuras críticas que puedan tener en cada uno de sus países. Adicionalmente, estamos viendo que, bueno, como comentaba Julio, y decía que, bueno, no es un tema en específico que se pueda estar dando con alguna acción de que están saliendo nuevos ataques, están saliendo nuevas versiones y nuevas vertientes, sino que existían, pero ahora son más recurrentes. Entonces son más recurrentes porque hay mayor cantidad de personas que estamos trabajando en el mundo de la Internet y por lo tanto son más la cantidad de posiciones que puedan estarse, exposiciones que puedan estarse dando. Ignacio, ¿ya pudiste solucionar? Tú nos escuchas, pero nosotros no te escuchamos. Vamos a tratar de solucionar y bueno, mientras solucionamos con Ignacio, vamos a pasar con Marcelo. Marcelo Mondragón, él es del CECIR TIC Defense de México. Marcelo, ¿estás por allí? Sí.
Marcelo. Aquí soy Nirka, muy buenos días a todos. Vamos a pasar con Marcelo mientras solucionamos el tema con Ignacio. Marcelo es ingeniero en sistemas computacionales con especialidad en ciberseguridad, cuenta con certificaciones como auditor líder, ISO 27001, COVID, ITIL, Project Manager, cuenta con más de 15 años de experiencia en empresas privadas y públicas en el área de ciberseguridad, ciberinteligencia, seguridad de la información, gobiernos de TIC, cifrado digital. Ha trabajado en más de 150 proyectos nacionales e internacionales. Es miembro del Comité Internacional de la Asociación Financiera de Cibercrimen e Investigaciones. Actualmente es el CEO de TIC Defense, una agencia especializada de ciberseguridad, siendo la única agencia privada en el mundo con acreditación como un CECIR de Centro Nacional de Atención a Incidentes Cibernéticos. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por aceptar nuestra invitación. Todo tuyo el espacio. Claro que sí, Nirka. Agradecerles a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, a la audiencia que nos acompaña. Voy a compartir mi escritorio. Listo. ¿Lo logran ver? Sí, ¿verdad? ¿Sí lo logran ver? Sí. Perfecto, excelente. Gracias a todos. Bueno, voy a tratar de ser un poco breve en el resumen que les voy a comentar. He escuchado muy detenidamente a los colegas, a nuestros amigos, acerca justamente de lo que nos estamos enfrentando hoy en día desde el punto de vista de las incidencias cibernéticas. Sin duda, el tema del cibercrimen, como bien se comentaba, es algo que ya se tiene con tiempo. Son los mismos métodos o los indicadores que usan los ciberdelincuentes, sin embargo, cada vez han sido más sofisticados, ¿no? Lo que sí es importante saber es que a lo que nos enfrentamos, sin duda, traen muchas veces más organización hacia el interior cuando buscan un fin para poder, de cierta manera, afectar a las organizaciones. Comentábamos ahorita lo ideal que es poder tener esta estrategia de alianza y de colaboración de todos. Esto sin duda nos hace un poco más fuertes, ¿no? Yo me quedaría con este mensaje de acá abajo, que lo comentaba el exdirector del FBI, donde decía que actualmente en el mundo existen dos tipos de organizaciones, las que han sido hackeadas y las que todavía no lo saben, ¿no? Esto de cierta manera expone un poco los riesgos que nos enfrentamos como organizaciones, como personas, porque somos partícipes en este mundo digitalizado, donde pues todos tenemos acceso de cierta manera a la información y de cierta manera todos presentamos algún riesgo de ciberseguridad. Esta estadística me gusta mucho, viene del año pasado, pero aquí representa un poquito los diferentes sectores de cómo han sido de cierta manera afectados, ¿no? Sin duda, el esquema de infraestructuras críticas son los sectores que han sido más atacados a lo largo del tiempo. Y justamente a raíz de toda esta situación que venimos pasando, hoy sin duda sigue siendo el sector más atacado, ¿no? Comentábamos y los compañeros comentaban acerca de las estadísticas referente al tema de los incrementos de delitos. El 23 de mayo la ONU anunció un incremento del 600% de los ciberdelitos, ¿no? Es decir, hoy en día, como ya se comentó, todo el tema de trabajar desde casa, todo ese tema de migración de una manera a la mejor no tan planificada hacia la nube, lo que nos ha permitido es poder traer también riesgos y amenazas. Los modos de ataque siguen siendo los mismos, solamente ahora pues, más disfrazados acorde a la situación, ¿no? Aquí tenemos una campaña de malware y aquí tenemos una campaña de malware ya durante lo que es la situación del COVID, ¿no? Hacen uso realmente de estrategias solamente para el engaño hacia las personas que puedan vulnerar sus equipos finales, ¿no? Nosotros hemos fortalecido una estrategia a raíz de todo este cambio de enfoque en los siguientes meses que ya estábamos visualizando las tendencias de alza de los incidentes. Lo hemos diseñado de dos maneras. Primero, buscamos siempre fortalecer el tema de la concientización. Es algo que los compañeros han comentado. Sin duda, el prevenir nos va a permitir poder evitar problemas a futuro o disminuir la incidencia, ¿no? Nosotros, hacia las corporaciones, les apoyamos en implementar diferentes estrategias de concientización. Esta concientización que debe ser un lenguaje
de cierta manera, no técnico, para que todas las áreas de la institución puedan tener un contexto claro. A medida que las personas sepan a qué nos enfrentamos y qué deben de hacer, sin duda van a disminuir cada vez más los riesgos de nuestras organizaciones. También nosotros últimamente estamos fortaleciendo mucho esta comunicación en las redes sociales hacia no nada más a los clientes, sino a cualquier otra institución, donde estamos diseñando esas campañas justamente para que seamos cada vez más conscientes. Aquí este pequeño post me gusta mucho porque realmente hoy en día es así, es uno de los modos de operación de ataques, ¿no? Se reciben correos, muchas veces es un correo que puede ser una factura, que puede ser un documento oficial o alguna notificación, disfrazando, simulando algún DNS de algún correo, donde pues la persona pues lo puede abrir. Los antivirus tradicionales hoy en día lamentablemente no traen esta capacidad para poder lograr esta identificación. Se filtra un malware, se contamina el equipo y ahora las nuevas modalidades de malware ya presentan también de cierta manera un poco ya el tema de machine learning, que son las máquinas de aprendizaje, es decir, que empiezan a aprender acerca del comportamiento de la persona desde su celular, desde su computadora, cuando debe de realizar ciertas acciones y ciertos movimientos, ¿no? En servidores, por ejemplo, en el tema de las nocturnos, cuando ese tipo de malware se activa, empiezan a realizar el tema de minar bitcoins, por ejemplo, o empezar a enviar correos, ¿no? Entonces, esto sin duda se ha cada vez sofisticado más, sigue siendo el mismo modo, sin embargo, se ha fortalecido un poco más. Justamente en esta parte nosotros estamos haciendo toda la estrategia de prevención donde hemos diseñado diferentes recomendaciones que hemos puesto a la disposición de la comunidad, ¿no? Ese es un punto muy importante, que ustedes como audiencia puedan en sus organizaciones, en su casa, en lo personal, tener la conciencia, tener un poco el cuidado de abrir los correos, de compartir información, desde la foto, que a veces nos tomamos la foto y ya trae datos de geolocalización. Entonces, tengamos conciencia para evitar justamente un incidente. Y el otro punto importante que nosotros estamos fortaleciendo tiene que ver justamente con el tema de la inteligencia de respuesta a incidentes. Esta gráfica me gusta mucho porque vemos aquí cómo el CTI, que es el Centro de Inteligencia, toma un papel estratégico. Aquí tenemos el componente que es la parte de respuesta a incidentes y tenemos los diferentes componentes desde análisis de riesgos, toda la parte de operaciones de seguridad y todos aquellos componentes que de cierta manera interactúan con este centro de inteligencia. Ahorita les voy a poner en vivo nuestro centro de inteligencia, que es lo que nosotros estamos haciendo para esa parte. Entonces, la idea de poder tener un equipo actualizado que esté de cierta manera presente en las incidencias más actuales, sin duda tenemos que invertir en el tema de inteligencia. Se los voy a presentar en unos minutos más. Sin embargo, nosotros diseñamos hoy en día y tenemos una base de datos de más de 7 millones de indicadores de compromiso. Nos comunicamos a los principales foros de manera directa, justamente para hacer todo el tema que comentaban hace un momento, la parte de truth hunting. Eso significa cacería de amenazas. Es decir, empezamos a generar prevención para gestionar de manera adecuada la incidencia de las organizaciones. También tenemos motores de ciberpatrullaje, es decir, hoy en día diferentes países a nivel de gobiernos, estaba viendo hace algunos días con gente de Perú, cómo el programa social de un bono universal empezaron a afectarlos, es decir, este bono universal ellos empezaron de cierta manera, no sé, a distribuirlo en la sociedad y de repente empezaron a clonar esos accesos y las personas que deberían tener accesos a esta parte económica no la tenían, ¿no? Y esto se dio a conocer en la dark web, donde un grupo de hackers éticos locales identificó justamente cómo estaban haciendo la venta de estos bonos. Entonces, la idea es tengamos inteligencia también en la parte externa para poder identificar cualquier incidencia, no solamente a las organizaciones, sino también a la parte de los gobiernos, ¿no? Otro punto importante es justamente las máquinas de aprendizaje. Hoy en día, se comentaba al inicio, Oscar, Carlos Leonardo lo comentaban, la incidencia pues son de millones de datos, de incidentes diarios que recibimos. Entonces, la capacidad ante un factor humano de poder analizar tanta información, sin duda nos rebasa. Es aquí donde debemos usar lo que se conoce como machine learning, que son las máquinas de aprendizaje,
donde debemos tener la capacidad de procesar millones de datos realmente en pocos segundos y poder tener estos analíticos que me puedan identificar justamente el indicador de riesgo, que es lo que no sería normal para mi organización. Sin duda, algunas organizaciones a lo mejor no pudieran llegar a este nivel de máquinas de aprendizaje de una manera a lo mejor más individual, pero sí a través de ciertos indicadores que ahorita les voy a comentar, ¿no? Este es un mapamundi. Nosotros hicimos hace 3 semanas un ejercicio de habilitar un sensor vulnerable para identificar justamente cómo pudiera ser atacado. Lo que nos sorprendió realmente es que prácticamente esas son las zonas de mayor ataque. Asia fue uno de los principales que empezó a realizar ataques a este sensor, también Estados Unidos, en la parte de Europa y en la parte también de Sudamérica, ¿no? Y un poquito en la parte de Centroamérica. Es decir, nosotros aquí recolectamos estadísticas e información muy importante justamente para identificar cómo se están llevando los ataques y desde qué partes, ¿no? Que eso es muy importante, la geolocalización. Y por último, el tercer eje muy importante es que tengamos protocolos de actuación dinámicos y fácil de interpretar. Es decir, cuando tenemos o lleguemos a tener un ataque de ransomware, un ataque de múltiples intentos de accesos, que esto podría ser un ataque de fuerza bruta, de tratar de adivinar mis passwords, que podamos tener esos protocolos de actuación para que no solamente nosotros, que somos centros de respuesta a incidentes cibernéticos especializados, sino ustedes como audiencia en las organizaciones puedan tener con sus áreas de tecnologías este protocolo que les permita, en caso de crisis cibernética, cómo deben de actuar. Muchas veces esto se ve acompañado con un BCP, con un plan de continuidad del negocio, para poder involucrar a todos los actores dentro de la organización. Entonces, muy importante que ustedes tengan diseñado un protocolo de actuación en caso de tener algún incidente. Entonces, resumiendo un poquito esta parte, tengamos protocolos dinámicos y de actuación, tengamos inteligencia en toda la parte del cibercrimen y tengamos concientización. Esos son nosotros los ejes que hemos fortalecido a lo largo de este gran cambio que hemos tenido en la parte digital. Voy a aprovechar los últimos minutos para mostrarles un poquito nuestro centro de inteligencia de amenazas. Este centro de inteligencia de amenazas es una plataforma muy, muy grande que tiene todo un análisis de diferentes estrategias de riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos desde una comunicación directa a las principales vulnerabilidades de compromiso establecidas por Mitre, donde vemos realmente los incrementos que hemos tenido a lo largo del tiempo. Sin embargo, quiero presentarles esta pequeña gráfica porque es muy ilustrativa. Desde el 2011 al 2020, cómo hemos tenido los incrementos de estos CVs, que son CVs oficiales, es decir, las grandes organizaciones presentan problemas de vulnerabilidades, todas, desde cualquier marca que hoy en día existe, de la mejor marca hasta aquellas que son libres. Y estos son CVs que son vulnerabilidades ya conocidas que pues ya establecen un proceso de mitigación. Por ejemplo, aquí están todos los años para que ustedes puedan visualizar específicamente en el 2012. Voy a eliminar los años pasados. Voy a comparar 2019 con 2020. Aquí está la parte de 2020. Como pueden ver, en el mes de abril tuvimos un incremento referente al mes de abril del 2019. Y si lo seguimos comparando con 2018, vamos a seguir viendo este pequeño incremento. Y si lo comparamos con el 2017, vamos a ver que todavía en abril tuvimos este incremento. En el 2017, en el mes de mayo, a nivel de reportes de indicadores de compromiso, tuvimos demasiados incrementos. En 2016, 2014, 2013, 2012, 2011, ¿no? Entonces, el mes de abril ha sido, sin duda, el incremento más grande que hemos tenido en este tipo de ya indicadores ya oficiales, ¿no? Y como ahorita en mayo bajó un poco, sin embargo, seguimos estando dentro todavía de los indicadores más altos, ¿no? Aquí es un poquito la estadística por meses. En abril llevamos, sin duda ha sido el mes con más afectaciones, con más de 2.209 indicadores ya conocidos. ¿Cuáles son esos indicadores? Bueno, son todos estos puntos que de cierta manera me identifican el riesgo y la vulnerabilidad que yo pudiera tener. Por ejemplo, voy a darle clic a uno de ellos. Sin querer le decía algo de IBM. No es que quiero hacer promoción ni buena ni mala de IBM, simplemente fue al azar, como pudieron ver. Aquí hay un CV, es reciente,
es con una criticidad media. Aquí está toda su ficha, aquí están todos los riesgos que pudiera tener esas plataformas, los nombres de cada uno de ellos, en sí la ubicación y su explicación muy clara, ¿no? Entonces, de tal manera que lo que nosotros tenemos es una inteligencia que lo que nos permite estar analizando estos indicadores de compromiso que se comentaba hace un momento, ¿no? Igual voy a darle clic aquí. Aquí tenemos un indicador de compromiso. Aquí tenemos toda una serie de análisis de información que nosotros hacemos de secuencia justamente de estos incidentes, cómo ha ido evolucionando. Y acá tenemos este indicador de compromiso. Este es un hash. Esos hashes se comentaron, nos permite poder realizar la prevención, es decir, si ya sabemos que este indicador de compromiso está atacando a las organizaciones de nuestro sector, pues entonces a nivel de mi seguridad perimetral, este hash lo agrego a las reglas del firewall o del IDS para poder hacer este bloqueo, ¿no? Entonces, esto es lo que me permite justamente, si le doy clic al hash, traigo la información que es en cuanto al MD5, SHA-1, que son niveles de cifrado, y toda la información que yo pudiera tener acerca justamente de esos vectores. Entonces, de esta manera, nuestro equipo de respuesta de incidentes lo que hace es justamente estar analizando en tiempo real toda esta información. Acá tenemos también toda una estrategia pensada en análisis de phishing. Comentábamos que ha incrementado demasiado. Nosotros aquí recabamos muchos de los phishing que existen hoy en día internacionalmente. Por ejemplo, como pueden ver, son recientes. Si yo le doy clic aquí, ya me dice que este sitio seguramente ya fue reportado por una policía cibernética ante las instancias de Google, de todo el tema de dominios, y pues me dice que ya es un sitio engañoso, ¿no? Igual, si yo le doy clic, por ejemplo, a otra liga más, y estas ligas, ¿cuál es el problema? Justamente que me buscan hacer el tema del engaño, perdón, estaba por acá. Ya, listo. Por ejemplo, lo voy a dar clic a otro más. No, perdón, estaba en la parte de los pulsos, que son la parte de los indicadores de compromisos. Entonces, en esta parte de phishing, como pueden ver, lo que nos hacemos es justamente identificar todos estos sitios que son de cierta manera anormales. ¿Para qué? Para evitar y hacer también los bloqueos y alertamiento hacia las organizaciones. Por último, les voy a comentar, les voy a mostrar un poquito la parte de nuestra plataforma de la Dark Web. Aquí en esa plataforma de la Dark Web, nosotros tenemos sensores habilitados que están haciendo el análisis de ciberpatrullaje. Por ejemplo, tenemos la palabra hack, es decir, hemos encontrado más de 55,000 registros, tenemos más de 47 millones de indicadores. Esta palabra hack, como pueden ver aquí, nos arroja diferentes en nuestro motor de ciberpatrullaje de todo lo que encuentra en la dark web. Por ejemplo, aquí dice Galaxy, aquí dice Facebook, no sé, aquí dice hack Instagram password, a lo mejor hackearon ahí el password de Instagram. Si yo le doy clic a eso, me empieza a generar toda una red de vínculos que yo tengo alrededor de eso que estoy encontrando. Yo puedo consultar en tiempo real, quitando las imágenes porque eso genera a veces malware. Puedo consultar en tiempo real justamente todo lo que yo he encontrado al respecto de esa parte. ¿Qué me sirve tener esta red de vínculos y esta información? Por ejemplo, pues que de cierta manera pueda mi equipo de respuesta y de las organizaciones saber si de alguna manera ya fuimos comprometidos. Muchas de las bases de datos, como se comentaban, armamentos, pornografía infantil, venta de accesos, robos, documentos confidenciales que hemos visto últimamente, amenazas al FBI hacia la Casa Blanca de revelar documentos confidenciales en la dark web, pues me sirve justamente para realizar ese proceso de análisis y toma de decisión con mi equipo, ¿no? Entonces, quiero cerrar mi participación solamente haciendo énfasis y recapitulando en lo que les comentaba, ¿no? Tengamos conciencia en lo individual, en el manejo de las redes sociales, en los correos. Cada vez los ataques están siendo más sofisticados, traen una modalidad más de inteligencia. Compartamos la información con todos los colaboradores, estamos conscientes. Empecemos a implementar entornos y ecosistemas inteligentes con plataformas que nos permitan poder estar haciendo este análisis y podamos colaborar con las diferentes organizaciones de CERTS a nivel Latinoamérica y a nivel
mundial. Y generemos pues esos datos que nos permitirían poder realizar las estadísticas. Y por último, pues no olviden que tengan su manual o su procedimiento, su protocolo, yo le diría, de actuación, que les permita a ustedes, en este caso de ataque o de siniestro en sus empresas, poder reaccionar de la mejor manera. No nos esperemos que nos caiga un ransomware, que nos cifre toda la información, que la organización se comprometa a toda su continuidad, sino tomemos acciones preventivas. Básicamente esa era mi participación, hacer énfasis en eso, y bueno, gracias nuevamente por la oportunidad, y es un gusto. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por compartir con nosotros cómo lo están llevando desde el TIC Defense, todo este proceso. Y ahí vemos temas como comentabas tú, el rescato, lo que era la parte de concientización, la seguridad de la información empieza por ti, por cada una de las personas que las estén manejando y cómo las estén procesando, los protocolos de actuación que son necesarios tenerlo, y no es un protocolo de actuación de tenerlo en papel y ya allí, no, probarlos que funcionan, con los actualizados con cada uno de sus procesos, y eso que nos lleve a poder proteger las infraestructuras críticas o los activos de información que se tengan dentro de las empresas. Me llamó muchísimo la atención el tema que comentaba de las soluciones técnicas, específicamente con la parte de Machine Learning, de la cantidad de ataques que se tienen, y que bueno, que si no tuvieras esa herramienta desarrollada, me imagino que tu ser sería como que un batallón, un ejército completo de personas allí trabajando para poder darle frente a todo esto. Y pues bueno, allí dentro del esbozo de lo que más o menos estabas comentando, de que tratan de conseguir un ciberespacio más seguro y confiable, con lo que es la parte de la prevención de la información y clasificada en cada uno de los procesos. Muchísimas gracias, Marcelo. Hay unas cuantas preguntas por allí, pero esas las hacemos al final. Entonces ahora vamos con Ignacio. A ver si ahora me escuchan. Ignacio, te escuchamos perfectamente. No, me agrada muchísimo que te pueda escuchar, Ignacio. Bueno, bárbaro, tuve que apagar y prender ahí. Les pido disculpas a todos y nada, gracias por la paciencia, Ñorga, y a todos los otros. Mira, que lo bueno se hace esperar. Lo bueno se hace esperar, y estamos en vivo, en un programa en vivo, y bueno, sobre todo trabajando con el área de ciberseguridad, y sabemos que en este mundo cualquier cosa puede pasar. Todo tuyo el espacio, Ignacio, ya lo habíamos presentado. De ser tuyo. Es verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por la paciencia. Bueno, un poco hemos visto las aproximaciones a la problemática del cambio de paradigma de mis colegas. Yo traigo una aproximación un poco distinta, y es, traté de centrarme de alguna manera, sabiendo que iba a quedar para el último, no esperaba tan a lo último, pero bueno, sabiendo que iba a quedar para el final, de alguna manera dije, bueno, tratar de no hablar de lo mismo, y hice tuve un pensamiento, es realmente con todo esto de la pandemia, sobre todo nuestros procesos que tenemos, ¿cuál es el que se ve más afectado desde el punto de vista de la pandemia y la ciberseguridad? ¿Cuál de los servicios que tenemos realmente es el que se ve más afectado y que realmente tuvo cambios de paradigma? Nosotros, por supuesto, que también tenemos toda la parte de detección temprana, intercambio de información, indicadores de compromiso, lo que sea, pero donde sí vemos que toda esta situación tuvo un impacto fundamental y severo es en la parte de gestión de incidentes on-site. Los equipos de respuesta a incidentes, atendemos varios tipos de incidentes. Hay incidentes que lo podemos atender desde nuestras oficinas, hacer toda la parte de coordinación desde acá, pero hay incidentes que por su naturaleza, por su tamaño, por su criticidad, tenemos que desplegar un equipo on-site. Entonces, de alguna manera ese servicio, que al ser on-site tiene la complicación que todos entendemos, vamos a ver cómo se afectó. Cuando se hace un despliegue on-site para atender un incidente de ciberseguridad, de alguna manera la oficina de trabajo la que se arma es muy similar a la que estamos viendo en la foto. Es una oficina o una sala de reuniones donde se junta el equipo del CERT y se junta el equipo del afectado, y de alguna manera nos sentamos todos a tratar de ver qué es lo que pasó, intercambiamos información, compartimos experiencias y de alguna manera vamos resolviendo en conjunto. Hoy lo que sucede no es eso. Hoy lo que sucede es, me siguen escuchando, ¿verdad? Bien. Hoy lo que sucede es que
tanto nosotros, mi equipo, yo y el afectado, sus técnicos y sus tomadores de decisiones, no estamos en una mesa intercambiando información, sino que estamos en nuestras casas, con las distracciones que tenemos en nuestra casa, ¿ok? Y con la concentración que podemos tener en nuestra casa. Y con lo que implica, de alguna manera, no estar en el mismo lugar, en la misma sintonía. Entonces, hay como varios aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de dar respuesta a un incidente, ¿tá? Y son, uno de los grandes aspectos que hay que tener en cuenta es la confianza. De alguna manera, cuando nosotros vamos a un organismo, una institución afectada, le tenemos que transmitir confianza de que todo va a estar bien. Uno de los grandes desafíos es transmitirle la seguridad de que estamos ahí, que estamos para ayudar y que sabemos lo que estamos haciendo y ya lo hemos, ¿ok? Tenemos que mantener el control de la situación. De alguna manera nosotros no estamos en el mismo lugar, entonces tenemos que estar muy, muy despiertos a que sucedan cosas que nosotros no nos enteremos o que se disparen mecanismos de contención o mitigaciones que nosotros no estemos al tanto, por ejemplo. Entonces, mantener el control de la situación realmente es un desafío cuando trabajamos en entornos remotos. Y de alguna manera tenemos que lograr estar presentes, pero a la distancia, ¿ok? Es algo bastante difícil, pero bueno, hay como que varias maneras de llevarlo adelante. Y después, por otro lado, uno de los grandes desafíos es entablar una relación de confianza colaborativa, ¿ok? Cuando entramos en contacto con nuevas organizaciones. Porque de alguna manera cuando uno va a responder un incidente es como que te dan las llaves del reino, te dan las bases de datos, te dan toda la información, te cuentan realmente qué fue todo lo que pasó, ¿tá? Entonces, una cosa es cuando nos vemos cara a cara, generamos un vínculo, una confianza, y vos te sentís cómodo de darle a la persona que vino, que se habrá presentado por tu documento de identidad, o te entregó una tarjeta personal, lo que sea, ¿tá? Se identificó. Cuando trabajás con alguien con quien ya tuviste algún incidente de seguridad es una cosa, y cuando vas a encarar a alguien nuevo es otro. En ese sentido, uno de los generadores de confianza es estar preparados para el trabajo remoto, ¿ok? Hoy mencionaban los expositores antes que, bueno, que nos agarró esto medio que de improviso, ¿tá? Y bueno, fuimos de alguna manera implementando como pudimos las herramientas. Nosotros, por suerte, ya contábamos con un montón de herramientas que nos facilitó bastante estar preparados para el trabajo remoto. Que nuestro cliente o el afectado, no es cliente porque nosotros no cobramos, pero que nuestro afectado nos vea a nosotros como preparados para enfrentar esta situación desde el punto de vista de las herramientas es súper importante. Es importante explicitar el proceso de respuesta que vamos a dar, cuál es la modalidad del trabajo que vamos a hacer y cuáles van a ser los recursos involucrados. Tenemos que transmitirles certezas de que va a haber un montón de gente trabajando y que vamos a desarrollar un montón de tareas de determinada manera. Y otra de las cosas es, siempre a veces se necesita que efectivamente una persona del equipo vaya al lugar, por el motivo que sea, a recolectar una evidencia de un equipo que no es accesible desde afuera, lo que sea, y también tiene que haber confianza tanto de mi equipo o mis colaboradores cuando van hacia un lugar, como de los colaboradores de las organizaciones que lo reciben en cuanto al protocolo de actuación presencial en lo que tiene que ver con lo sanitario. Una de las cosas, otro de los aspectos, además de la confianza, que es muy, muy, muy importante a la hora de responder incidentes, son todos los temas que tienen que ver, obviamente, con la comunicación. Nosotros, históricamente hemos escuchado que, bueno, que existe una comunicación no verbal, que lo que tiene que ver con lo gestual, no sé, con cómo uno se mueve las manos. Yo estoy tratando de mover las manos porque es parte de la limitación o de la constraint que tenemos en este tipo de comunicación. Lo que yo haga con mi cuerpo, como si tengo las piernas cruzadas o no, ustedes no lo están viendo, y ahí pongo en la imagen una persona con tapabocas. Si ya era difícil tener una comunicación o tratar de interpretar la comunicación no verbal, imagínense con un tapabocas, que ni siquiera sabe si me estoy riendo, si me estoy mordiendo los labios o te estoy sacando la lengua. Entonces, eso es un problema, ¿tá? A la hora de generar empatía o generar un vínculo o tener cierta calidez. Y no es menor el tema de generar un vínculo cálido con el afectado, porque vos estás llegando a la institución en el peor de los momentos de la institución o del organismo, porque de alguna manera están en un mal momento. Entonces, tener un buen vínculo, generar empatía y tener calidez con el afectado es importante. Y es un desafío bárbaro tenerlo con todas las limitantes de comunicación que tenemos. Es importante y es difícil también entender cuál es la crisis. Una cosa es lo que el afectado te declara que le pasó, y otra cosa es las cosas que uno puede percibir mirando las caras, viendo los comentarios que hacen, viendo las omisiones que hacen, ¿ok? Ahora es muy difícil. Yo ahora estoy hablando de alguna manera a 100 y pico de personas,
pero no sé, no les veo las caras, no sé si entienden lo que yo estoy diciendo o les parece que estoy diciendo un disparate, ¿no? Eso también es un desafío de la comunicación. Otro de los problemas son en la parte más de micromanagement, del seguimiento de los incidentes, son los easy reminders. Una cosa es que yo te mande un correo electrónico pidiendo una cosa y a las 2 horas te diga, no me mandaste esta cosa, por favor, mándamela, y al rato te la vuelve a escribir. Es como que una formalidad que puede hasta ser malinterpretada o molesta. Cuando uno está en un lugar y está interactuando con las personas, le podés decir, disculpame, no te olvides de tal cosa. Sí, no hay problema, no hay apuro, cuando puedas. Entonces, esos easy reminders nos permite a nosotros, los incident handlers, de alguna manera, es ir haciendo el seguimiento de las tareas sin mandar un comunicado formal como puede ser un correo electrónico. Y otro de los desafíos es cómo achicar el lapso entre los checkpoints, es decir, que estemos todos en la misma página cuando trabajamos en equipos distribuidos, cuando tú estás en tu casa, yo estoy en la mía y el afectado también. Para eso, es como que todos estos desafíos suceden a alto nivel y al equipo de trabajo. A lo que es alto nivel, es importante planificar los updates a la toma de contacto. O sea, de alguna manera, gestionar la expectativa que tiene el beneficiario de nuestro servicio en cuanto a cómo nos vamos a comunicar con ellos y cuándo. Si nosotros en la toma de contacto con el incidente, al director o al tomador de decisiones, le vamos a decir, nos vamos a juntar 2 veces por semana, preferentemente en la tarde, pero cuando tú quieras, pero van a ser 2 veces por semana, él ya sabe que va a esperar por lo menos de nosotros una comunicación 2 veces por semana. Y es importante que lo vea. ¿Qué es lo que sucede? A veces cuando trabajamos on-site, eso no es tan así, porque en realidad esa demanda, pero él sabe que estamos trabajando porque no hay nada que te haga saber que la gente los tenés sentados en tu oficina. ¿Ok? Entonces, al no estar sentados, como que nosotros no estar sentados en la oficina del afectado, es como que a veces es, che, y están trabajando, no están afectando, no están trabajando, ¿cuándo nos van a hablar? En lo que tiene que ver con transparentar los procesos y avances es fundamental, porque de alguna manera participás al afectado del desarrollo y el avance de lo que se va consiguiendo. En lo que tiene que ver con el equipo de trabajo, el equipo de trabajo es muy importante gestionar bien las reuniones. Cada reunión implica que todo el mundo deje lo que tiene que hacer, pero es la única instancia que tenemos de dialogar. Entonces tenemos que ser muy eficientes y agendarnos muy bien en el horario. Comunicar los hallazgos y los avances para informar a nuestras contrapartes, a los demás técnicos de las cosas que se van encontrando. Eso también representa un desafío, pero bueno, es importante formalizarlo y trabajar sobre eso. La cantidad de trabajo esperado y realizado es un factor súper importante a la hora de responder un incidente, porque los incidentes el impacto es más grande a medida que va pasando cada vez más el tiempo. Entonces, de alguna manera, tenemos que tratar de transmitir a todo el equipo, yo a mis colaboradores y a las contrapartes, cuánto esperamos que trabajen en el día. Entonces, muchas veces nosotros cuando vamos a un incidente, llega la hora de irse y nosotros no nos levantamos y no nos vamos. Seguimos trabajando, como decimos nosotros, hasta que las velas ardan. Eso los obliga, no los obliga, ¿no? Pero de alguna manera un pacto de caballeros es, yo me quedo, vos también te quedás, y seguimos trabajando. Entonces, cuando todo es remoto es muy fácil o que se focalicen en otras cosas o que no avancen a la velocidad esperada. Por supuesto, también hay una parte de empatía y team building. No sé si les habrá pasado a ustedes, por ejemplo, las primeras reuniones que hemos tenido de teletrabajo, a veces aparecía un niño jugando con una pelota, un niño llorando o un niño llamando a su papá, a su mamá, que al principio, de repente eso en un ambiente laboral pareciera que bueno, no es muy correcto, no nos transmite mucha confianza, lo que sea. Hoy hay que naturalizar esa situación. Estamos todos en la misma situación. Hoy no es tirado de los pelos que en una reunión de trabajo aparezca un niño. Quizás no es lo deseado, pero es parte de la realidad. Y naturalizar eso, de alguna manera, generar empatía, generar team building entre nuestro equipo y en el equipo del afectado. Sobre todo cuando terminamos trabajando varias horas juntos. Bueno, ya voy a ir terminando. Entonces, otra de las cosas que es importante es controlar la dispersión, en lo que tiene que ver con la eficacia y la eficiencia, es controlar la dispersión, la capacidad de teletrabajo que podemos tener. A veces, como decía, no todos estamos preparados para el teletrabajo. Otra cosa interesante que puede pasar es la despersonalización del proceso de respuesta a incidentes. Que vos o que el afectado no forme parte de la solución, o que no colabore, o que de alguna manera no se sienta participado en ese proceso, porque no estás ahí con él. Y cuando uno no está y punto. Entonces, de alguna manera tenemos que trabajar para que eso no suceda. Tenemos que generar sinergia y desde una manera remota es bastante difícil. Tenemos que saber cuáles son los recursos disponibles y cuál es su disponibilidad, porque todos tenemos actividades dentro de nuestra casa, porque la pandemia no solo me afecta a mí, también afecta a mis hijos. Entonces, de alguna manera, saber que si cuentan conmigo en la mañana, si de mañana no estoy, eso es importante también.
tenemos que hacer un monitoreo muy fuerte de las actividades, tanto de mi equipo de trabajo como del equipo de trabajo del afectado. Y otra cosa súper importante, y ya como para ir terminando, es, para pasar al último slide, es lo que es el aprovisionamiento y la disponibilización de herramientas. ¿Cuán listos estamos para trabajar de una manera eficiente y eficaz en lo que es respuesta a incidentes? Y en eso es usar herramientas y usar las herramientas correctas. No está bueno ir a martillar tornillos. Los que se martillan son los clavos. Entonces, si usamos cualquier herramienta para cualquier solución, no nos va a ir muy bien. Por supuesto que los que trabajamos en seguridad, en equipo de seguridad, o que damos soporte de alguna manera, tenemos un sistema de etiquetado, que ese punto creo que lo teníamos todos. La parte de acceso remoto, nosotros la teníamos, por supuesto, pero a veces nuestras contrapartes no la han tenido. Entonces no era tan fácil trabajar desde mi casa, de repente dándole servicio a una organización que se vio afectada, pero que no está preparada para la parte de acceso remoto. Entonces, de alguna manera tenemos que nosotros desarrollar herramientas para poder ir a disponibilizar sistemas de acceso remoto on-site. Otras herramientas son las de comunicación instantánea. Tenemos que a conciencia decidir qué herramientas de comunicación instantánea vamos a usar y con cuáles nos sentimos cómodos en función a las políticas de ciberseguridad que tiene nuestra organización. Vamos a usar WhatsApp para intercambiar información de ciberseguridad, vamos a usar Signal, vamos a usar Telegram. ¿Es válido usar esas herramientas? Nos tenemos que sentar y conversarlo. Y cuando interactuamos con otro equipo, también lo tenemos que socializar a ver con qué herramienta nos vamos a comunicar. En lo que tiene que ver con comunicación de equipos de trabajo dinámicos, necesitamos una herramienta que favorezca el trabajo colaborativo. Existen muchas herramientas que nos permiten agarrar, crear una cita o lo que sea, y, por ejemplo, agrego a Niurka, llamo a Carlos, lo pongo en la reunión, nos hablamos, nos vemos, intercambiamos documentos, nos desconectamos, nos vamos, ¿ok? Esas herramientas existen, están disponibles, nosotros contamos con una, más allá de cuál usamos o cuál no, si es comercial o lo que sea, que es, búsquense una herramienta que les permita trabajar con equipos dinámicos, que no sea solo de su empresa, porque si no, el día de mañana, cuando intenten dar un servicio a un tercero que se vio afectado, no lo pueden incluir en la solución de trabajo colaborativo, y es fundamental que todos colaboren. En lo que tiene que ver con recolección de evidencias, no nos puede pasar, nosotros lo teníamos resuelto porque de alguna manera hemos trabajado, nosotros hace 10 años que trabajamos, entonces de alguna manera, por un motivo o por otro, con algunas de estas nos hemos topado, y es, ¿cómo recolectamos las evidencias? Por lo general nosotros siempre vamos y con un pendrive levantamos las cosas, o nos la mandan, o la suben, o lo que sea, pero cuando es demasiada información, no nos puede pasar, ¿y cómo te la mando? Por correo no pasa, no, y por WhatsApp no me la podés mandar, ¿y cómo hacemos? Voy hasta ahí, no, pero acá está cerrado. No, bueno, mandámelo por FTP, pero ¿querés que te mande información de ciberseguridad por FTP? No, entonces tener un sistema que ya ha pensado para cómo vamos a traernos la evidencia para poner a analizarlo es fundamental. Y aparte de optimizar tiempos, transmite confianza al afectado. Si yo en el momento que te pido la información salgo a pensar cómo me la vas a dar, es como que complicado. En lo que tiene que ver con evidencias, no solo la tenemos que recolectar, sino dentro de mi equipo y en los colaboradores que están trabajando, también la tenemos que disponibilizar. ¿Ok? Otra de las herramientas que la verdad es que sacamos muchísimo provecho es la parte herramientas específicas para respuesta a incidentes, por ejemplo de Hive, que se utiliza para estandarizar procesos de respuesta a incidentes, lo desmenuza en varias tareas independientes, ¿okay? Y uno puede asignar determinadas tareas dentro de ese proceso de respuesta a incidentes a los demás colaboradores. Entonces no solo podés asignar desde el punto de vista de recursos, sino que además podés ver el avance de cada una de esas tareas. Por último, herramientas de procesamiento colaborativo, sea LKs o lo que sea, que de repente uno pueda iniciar una investigación, irse a otro lado a investigar otra cosa y otro pueda reconectarse y continuar viendo o encontrar los hallazgos que esa persona encontró. Ahora sí, ya llegando al final, ahí está. ¿Cuáles son los desafíos que hoy no tenemos resueltos? Que realmente los vimos, sabemos que están, pero no los pudimos resolver todavía. Bueno, el primero es forense remoto. Nosotros para de alguna manera hacer un forense a un equipo que está ahí, de alguna manera sin estropear la evidencia, levantarla con las garantías de RIDON y lo que se necesite para procesar evidencia, tenemos que ir sí o sí para hacer una imagen, o dependemos que del otro lado haya alguien capacitado por hacerlo. Lo que sucede a veces es que del otro lado no hay nadie. Existen hoy herramientas para hacer forense remoto, nosotros tenemos visualizadas algunas, la verdad es que las tenemos que instalar, probar y ver si cumplen con nuestros procesos. Y por último, no es menor porque es súper importante, es fácil compartir información, es fácil comunicarse, pero no es fácil compartir conocimiento.
Cuando viene un colaborador nuevo, a mí me pasa que dentro de mi equipo tengo gente que es relativamente nueva en el equipo, que yo tengo que sentarme y trabajar con ellos y entrenarlos. De repente en un incidente común lo siento al lado mío, o cualquiera de los técnicos senior lo sienta al lado, y dice, mira, esto es así, nosotros tenemos esta lógica, vamos por acá, pero viste que acá no encontramos esto, entonces vamos para el otro lado, y la persona esa va aprendiendo. En estos trabajos desconectados, a veces es muy difícil hacer ese intercambio de conocimiento. Hemos trabajado en medidas paliativas, por ejemplo, abrir una sesión, no de Zoom, pero imagínense esta que es Webex, abrir una Webex, ¿ok? Y estar por ejemplo, un par de horas cada uno trabajando en lo que está, con todos muteados y sin video, y cuando alguien encuentra algo se desmutea y dice, che, chicos, miren lo que encontré, la. Entonces, de alguna manera usamos esta herramienta como simulando estar todos en la misma habitación. Pero bueno, eso es un poco las reflexiones. Disculpen si me fui muy largo en el tiempo y si hablé muy rápido. Muchas gracias por todo. Espero que estén todos despiertos. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Muy emotivo tu presentación. Yo en principio quiero pedir disculpas a la audiencia. Ya el tiempo se nos ha sobrepasado, pero no quería delimitar a estos excelentes ponentes en 10 minutos, se me sobrepasaron de la cantidad del tiempo, pero son informaciones muy importantes que estuvieron compartiendo con nosotros. Ignacio cerró majestuosamente con todas las recomendaciones, que a la final era una de las preguntas que yo les iba a estar pidiendo. Tenemos, voy a tomarles unos 10 minutos más para terminar con las preguntas que ustedes tienen por acá, para finalizar el proceso de este webinar. Antes de pasar allá, darle las gracias de nuevo a todos y cada uno de los ponentes y a sus instituciones por aceptar la invitación que gentilmente le hizo ISOC Cybersecurity SIG. Igual a darle las gracias a IQ Tech Solution por prestarnos todas estas plataformas y poder llegar a cada uno de ustedes. Una de las preguntas que tengo para ti, Oscar, es la siguiente. Hay algunas preguntas que están en temas personalizados. ¿Cómo podrías plantear el trabajo de bases de datos a la cual te referiste en el tema regional? O si solo sería en la parte regional o no, más bien lo verías a nivel mundial. Ok, gracias por la pregunta. Primero, creo que hay instancias como MISP que podríamos tener y colaborar todos a nivel regional. Creo que cada uno hacemos ranking en nuestro país, en nuestra industria. Lo que no hacemos es compartirla. Entonces, lo importante como MISP es que podemos tener instancias conectados, claro. Necesitamos referencias como esta. Como que si tú me dices, me presentas a Marcelo o a Ignacio, automáticamente nos damos acceso. Entonces, lo importante es compartir. Claro, ese compartir tiene un costo, pero alguien lo puede hacer. Nosotros ya lo hacemos, se puede poner a disposición de todos y compartimos esos indicadores de compromiso, esos links de phishing, esa información. Creo que cada uno de nosotros tiene cierta información muy valiosa. No todos podemos tener todo, pero sí nos gustaría tener algo de unos tienes. Me gustaría tener el equipo de Ignacio, la forma como lo integra, la calidad de los dashboards que tiene Marcelo, la habilidad que tiene Julio para exponer lo que hizo y también el enfoque que tiene Carlos Leonardo. Entonces, creo que ese es el tema. Cada uno podemos aportar un poco, pero MISP podría ser la forma para poder integrar. Y sería mundial, con datos de América Latina. Sí, ok, muchísimas gracias, Oscar. Carlos Leonardo, aquí nos preguntan que cuando se indicaron que habían incrementado la cantidad de ataques de 1 millón a 8 millones, ¿esa referencia sería diaria o mundial? ¿Y cuál es para República Dominicana? No, gracias. Nosotros tenemos los indicadores divididos en 3 grandes grupos, que son los indicadores de eventos ya intrusivos como botnet, brute force y de negación de servicio. Otra parte de los indicadores van orientados a vulnerabilidades como SSL Freak, Poodle y demás, y otros de exposición de servicios que están públicos a Internet. Cuando me refería a un aumento, ese aumento de 150% que estamos visualizando fue específicamente en los eventos de botnet. Estos aumentaron de 300, tengo el dato aquí, de 482.000 eventos en el primer trimestre del año pasado de botnet a 1.200.000 eventos en el primer trimestre de este año.
Eso representando una cantidad, le di el dato ahora mismo, de 340.000 IPs dominicanas únicas que se han visto afectadas por eventos de botnet o de código malicioso. Entonces, hemos visto cómo esas, en la parte de los phishing y del spam, sí, esa se ha disparado significativamente en un 593% desde enero 2020 hasta la fecha, hasta el día de hoy. Entonces, cuando hablábamos de 8 millones, sería a nivel mundial, cómo se han aumentado esos diferentes indicadores. Pero República Dominicana específicamente, esa cantidad que acabo de mencionar. Listo, gracias, Carlos. Lógicamente, y perdón, debo aclarar, a lo que nosotros tenemos visibilidad son a los servicios que están de cara a Internet, publicados en Internet. Por ahí vemos algunos informes, Microsoft, Fortinet, Checkpoint, que contabilizan el total de ataques o el total de hits que tienen en sus diferentes sistemas, que son cosas diferentes. Por eso esos números, ahí se habla de millones de ataques en un periodo de tiempo. Nosotros visualizamos el único punto de salida que va de cara a Internet, independientemente de la cantidad de hits que existan dentro de la red. Igual, ¿dónde se pueden conseguir estos datos de referencia de una vez que están? Tenemos en la página del Centro Nacional de Ciberseguridad, lo voy a colocar en el chat, hay un enlace que se llama Ciberobservatorio, y en ese Ciberobservatorio nosotros tenemos publicado al tiempo real esos indicadores que vamos tratando y analizando día a día. Ok, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Por favor, no te olvides de pasar el dato. Marcelo, aquí estaban preguntando, hay varias preguntas que te voy a hacer rapiditas y que por favor para que nos las contestes puntualmente porque son varias. ¿Cómo funciona el motor de ciberpatrullaje? ¿El centro de inteligencia de amenazas que estás manejando se puede tener vía open source? ¿Y cuántas tecnologías se hace dentro de tu centro? ¿Utilizas dentro de tu centro y cuáles son las que integras con otros proveedores? Sí, bueno, en cuanto a la parte de los motores de ciberpatrullaje de la Dark Web, es una tecnología siempre nuestra. Tenemos una fábrica de software que desarrolla nosotros. Se desarrolló en lenguaje Python y lenguaje C y funciona a través de como una especie de red neuronal que lo que hace es como si cada componente de esta red fuera un Google, un navegador que va creciendo y va indexando todos los servidores a lo largo de la Dark Web. Recordemos que la Dark Web para mí, y creo que es una de las redes más seguras porque en la navegación navegas de manera incógnita y cifrada, sin embargo lo que tú publicas de una manera ilícita, habilitas un servidor y después desaparece. Entonces lo que nosotros hacemos es esta vinculación e indexamiento y guardamos estos índices que lo que nos permite es que si alguien publicó el robo de bases de datos y desapareció, ya lo tenemos vinculado y ya lo tenemos registrados. Es así como funciona y hoy en día tenemos un indexamiento de más de 47 millones de servidores, ¿no? No hay un navegador como un Google que escribes una búsqueda y te arroja todos los resultados, sino son navegadores limitados y el gran valor aquí es la capacidad de indexamiento. En cuanto a la pregunta del Centro de Inteligencia de Amenazas, igual es una solución nuestra, no es libre. Ahí nosotros tenemos diferentes convenios y nos interconectamos desde CERT de Estados Unidos, MITRE, diferentes foros internacionales. Es un equipo, no es mucho, es un equipo de 3 elementos que están solamente enfocados al descubrimiento de zero days, es decir, nuevas vulnerabilidades que nosotros hemos logrado detectar y hemos compartido a la comunidad. Ahí es donde también las registramos y las capturamos. La tercera pregunta es, nosotros prácticamente somos dueños del 70% de nuestras plataformas, el otro 30% somos un partner de alta especialidad, lo que se conoce como un MSSP, donde colaboramos e integramos cualquier tecnología perimetral o externa. Listo. Julio, Julio, ¿estás por acá? Julio.
Estoy acá presente. Ah, ok, sí. Me estabas diciendo que vamos a aprovechar de hacer una invitación. Sí, una de las que quería comentar, y recién un poco siguiendo lo que comentaban acá los amigos, es la siguiente, con el tema de intercambiar información, ¿no? Nosotros, bueno, con varios de ustedes ya hemos hablado para el tema de hacer intercambios de compromiso, e integrar a la red de MIS que tenemos, y bueno, también aquellos que estén interesados, bueno, de luego, hay algunos que ya nos conocemos y realmente el tema de la confianza, ya hace mucho tiempo estamos en esto, así que realmente también podemos integrarlos y es una forma importante e interesante también de participar, ¿no? Porque también en eso, más allá del intercambio de indicadores de compromiso, también hacemos ciertos ejercicios. Hace poco hicimos también otro tipo de entrenamientos en conjunto, o sea que eso también es bueno. Y hoy por hoy lo necesitamos, entonces en ese sentido creo que es importante, ¿no? No solamente aprender en la parte de gestión de incidentes, sino como todas las otras áreas también dan colaboración, por ejemplo, no sé, en investigaciones o en la parte de forense digital, como recién bien hablaban, cómo cambia, ¿no? Como decía Nacho, digo, Ignacio, cómo cambia el tema de la parte de cómo está preparado con la parte de la adquisición de todo lo que es la evidencia digital, ¿no? Entonces, bueno, estamos aprendiendo y es una forma también de aprender y colaborar. Bueno, por eso quería comentar, la invitación está abierta para que se quieren, se contacten directamente con nosotros o con la organización y ahí desde luego estamos para ayudarlos y colaborar. Muchas gracias. Ignacio, la última pregunta por acá. Sé que hay varias preguntas que están al pendiente. Y vamos a tener el compromiso de anotarlas, decírselas a los integrantes para que luego poder socializarse. Pero Ignacio, aquí están preguntando si bien las tecnologías emergentes son y serán aún más dominantes en el mundo digital, ¿cuáles consideras que serían las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de estas en específico? Bueno, eso es un punto bastante interesante y bastante delicado. Es una pregunta muy apropiada. ¿Me están escuchando, no? Sí. Es una pregunta bastante apropiada. Nosotros, por ejemplo, para que tengas una idea, nosotros en la organización de su trabajo, en la AGESI, que es la Agencia de Gobierno Electrónico, utilizamos una herramienta comercial para lo que es trabajo colaborativo y es genial. La verdad es que es una herramienta fantástica. Tiene todas las prestaciones y todas las comodidades que uno pueda esperar de una herramienta, pero no soluciona todos los temas, en particular los nuestros. Muchas de estas aplicaciones van a la nube, las consideraciones de seguridad uno las puede tener alguna cuestión. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros emprendimos es, por ejemplo, a una instalación de un producto que se llama, por ejemplo, Jitsi, que es un producto open source, ¿tá? Que permite tener videoconferencias o de repente un salón colaborativo, ¿ok? Pero es una instalación on-premise. Entonces, nosotros ahí sí nos sentimos un poco más cómodos al respecto de utilizar esas herramientas. Hoy mencionaba de si usamos WhatsApp, si usamos Signal, si usamos Telegram, y bueno, no son todas iguales, y bueno, cada organización, cada centro de respuesta a incidentes tiene su propia impronta personal y las políticas que tiene que cumplir. Todos los centros de respuesta tienen un montón de políticas que tienen que cumplir. Entonces, en función a que esas herramientas se adapten a esas políticas, se podrán ir usando o no. Lo que sí me parece que tenemos que hacer todos los que trabajamos en seguridad es tomar decisiones a conciencia y no que las decisiones se tomen solas. Es, bueno, como es lo que hay, es lo que usamos. Y capaz que sí, la primera ola que te pasa por arriba, decís, bueno, usé esta herramienta para esto, pero no, bueno, me la anoto por acá y anoto, tengo que cambiar esta herramienta, tengo que mejorar este proceso, tengo que disponibilizar herramientas online. Nosotros de alguna manera estábamos un poquito, sí, ya preparados para esto porque, bueno, en un momento trabajamos en una oficina que era media chica, entonces había gente que estaba en otra, entonces tuvimos que disponibilizar nuestro sistema de tickets, herramientas colaborativas que tenemos instaladas acá en nuestro laboratorio y las tuvimos que disponibilizar. Entonces, como que algunas decisiones ya las tomamos, pero no todos los equipos funcionan de esa manera y bueno, nosotros tenemos de alguna manera la ventaja que hace 10 años que trabajamos juntos y eso nos permite, nos ha permitido de alguna manera crecer en ese sentido. De todas maneras, la pregunta concreta hay que evaluarlo caso a caso y sí, las herramientas emergentes pueden estar buenas, pero desde el punto de vista de seguridad siempre hay que tener todas las consideraciones, sobre todo cuando lo que está trabajando es información tan sensible, en particular a nivel de un ser de gobierno. Listo, bueno, muchísimas gracias a todos por su
colaboración, por su participación, por compartir de cada uno de ustedes las experiencias. De acá nos llevamos algo que es común entre todos, que hay que trabajar todos en conjuntos y que todos tienen que concientizarse en el uso seguro de las redes de las comunicaciones, todo esto a fin de poder conseguir un ciberespacio más seguro y confiable, previniendo y protegiendo la información que consideramos nosotros clasificada en cada uno de los casos. Es para nosotros, el equipo, el grupo de ISOC Cybersecurity SIC, un inmenso placer haber contado con la participación de todos ustedes, exponiendo a la comunidad todos estos temas tan interesantes de los diferentes puntos de vista que ustedes están manejando, y agradecer también a cada uno de los participantes que tuvieron este tiempo con nosotros acá compartiendo, y que les robamos unos minutos de más. Habíamos dicho 1 hora y media y nos fuimos un poco más, y a IQTech por prestar la colaboración en toda esta plataforma para poder trabajar nosotros. Un par de palabras de cada uno de ustedes para despedirse. Comenzamos contigo, Ignacio. Bueno, ok. Bueno, nada, gracias por la invitación, gracias a los colegas que compartieron el panel conmigo por sus puntos de vista, por su visión. Realmente a todos esto nos llegó de improviso y tuvimos que tomar decisiones sobre la marcha, quizás para construir nuestros centros de respuesta o para construir nuestra comunidad. Nos tomamos varios años y ahora en 2 meses, 3 meses, tuvimos que tomar decisiones que cambian la estrategia y la modalidad en la que trabajamos. Pero bueno, hay que seguirle transmitiendo a nuestra comunidad y a nuestros colegas que seguimos trabajando con la misma seriedad de siempre, ¿tá? Y que bueno, que hacemos nuestro mejor esfuerzo para llevar adelante y mejorar los niveles de seguridad del país. Muchísimas gracias. Marcelo. Muchas gracias, Niurka. Agradecerles a todos por el espacio. Solamente me resta decirles que yo creo fielmente que el tema de ciberseguridad inicia por nosotros mismos, es decir, con cada acción que hagamos, mínima o grande que sea, sin duda es algo que puede repercutir significativamente o puede impactar significativamente, ¿no? Pues básicamente es eso. Concuerdo que yo creo que como CERT necesitamos estar unidos a nivel de Latinoamérica. Somos países hermanos, hablamos prácticamente todos el mismo idioma. Entonces yo creo que debemos unificar estos esfuerzos para poder también atender a las comunidades y poder apoyar. Agradecerles nuevamente, que tengan muy buen día. Gracias. Carlos Leonardo. Gracias, Niurka, nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Mira, yo soy fiel creyente en la colaboración, en que debemos de seguir fomentando el ambiente colaborativo. Y yo creo que muestra de eso es que la mayoría de los que estamos aquí ya hemos compartido en ambientes internacionales precisamente en busca de fomentar esa colaboración. Diría que mucho más importante también es enfocar la toma de decisiones que estamos realizando actualmente, no solamente ante la crisis, sino un poco más allá, viendo un poco más allá, que esas decisiones que estemos tomando ahora por esto que está impactando y que nos ha obligado a tener un cambio brusco en la manera como trabajamos, vaya mucho más allá luego de la crisis, porque al final tendremos que aprender a vivir con ciertas condiciones de trabajo con las que adoptamos actualmente. O sea, diría que mantener la colaboración y fomentar ese ambiente de resiliencia. Muchísimas gracias. Incluso tú lo colocaste en la presentación de tu lámina de qué era lo que ustedes tenían tachado con muchas cosas nuevas que te traían la parte de los cambios. Fabulosa esa lámina. Muchísimas gracias. Oscar. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo y creo yo que es importante conocernos. Más allá de eso, creo que nosotros tenemos trabajo para unos 20 años más o 30. Creo que esto está iniciando. La explicación a los nuevos nos va a ser difícil darla a lo que hemos vivido tal vez en estos 20 años, pero debemos de buscar la forma de cómo nos complementamos, que no solo una persona sepa algo, solo un ser sepa algo, compartirlo. Y creo que
Es un gusto compartir con ustedes y espero que todos estén muy bien. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, sí, aportar un poquito, comparto con la mayoría de los colegas y amigos. Sí, primero agradecer y segundo, creo que sí tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo de forma permanente sobre el tema de lo que es la parte de la cultura, en la parte de ciberresiliencia, en la parte de la higiene, todo lo que es la higiene cibernética también, para que, bueno, para que los usuarios también empiecen no solamente a seguir importando y reportando, y cómo reportar. Ahí tenemos que enseñarles, nuestro gran compromiso, nuestro gran desafío es empezar a que ellos puedan interpretar cómo informar y a quién informar y en el tiempo adecuado, ¿no? Y desde luego siempre este tema de colaboración, de cooperación y bueno, entre todos los centros, juntarnos, colaborar y hacer este trabajo también y empezar a ejercitar, porque ese ejercicio es practicar, práctica, es la mejor forma después de estar preparados para cualquier tipo de evento significativo. Así que bueno, gracias. Ha sido un gran honor para mí estar en este panel con gente que conozco desde muchísimos años y otros que estoy empezando a conocer, pero bueno, llevamos una meta en común, trabajar en este mundo tan apasionante como es la parte de la ciberseguridad, pero tan complejo. Del capítulo de ISO Cybersecurity, sí, darle las gracias, invitarlos para la semana que viene. Tenemos un webinar bastante interesante también. Vamos a tener con nosotros al doctor Jamie Cano hablándonos de lo que es la parte de la ciberseguridad en el Internet de las Cosas. Entonces, los esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias por compartir. Hasta luego.